Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy aprenderemos sobre las palabras compuestas. Las palabras compuestas se forman a partir de la unión de dos o más palabras o raíces mediante una composición. Las palabras compuestas se forman uniendo dos palabras, que suelen ser sustantivos, adjetivos y verbos en los casos más frecuentes, pero también pueden ser adverbios o pronombres. Ahora veamos un ejemplo de palabras compuestas formadas por dos sustantivos que son tela y araña, que forman la palabra telaraña. Otras combinaciones de palabras compuestas son las formadas por un sustantivo y un adjetivo. Los adjetivos son palabras que se utilizan para describir las características del sustantivo. Aquí te dejo la definición de adjetivo. Ejemplos de adjetivos son alto, gordo, azul, lento, rápido, rojo y divertido, entre muchos otros más, porque hay demasiados adjetivos. Un ejemplo de esta combinación se forma al unir el sustantivo pelo con el adjetivo rojo, formando así la palabra compuesta pelirrojo. Aunque también se puede combinar un adjetivo con un sustantivo. Por ejemplo, si se une el adjetivo media con el sustantivo noche, se forma la palabra medianoche. ¿Lo sabías? Otra combinación de palabras compuestas son aquellas que están formadas por un sustantivo y un verbo. El verbo es una palabra que expresa una acción. Algunos ejemplos de verbos son saltar, comer, dormir, trabajar, ayudar, atar, girar, entre otros. ¿Conoces algún otro ejemplo de verbo? Un ejemplo de este tipo de palabra compuesta en la que se une un sustantivo y un verbo es unir el sustantivo mano con el verbo atar y se forma la palabra compuesta maniatar. ¿Sabías que esta palabra es una palabra compuesta? Otra combinación de palabras compuestas son aquellas que están formadas por el verbo al principio y después sigue el sustantivo. Un ejemplo de esta combinación es cuando se junta el verbo abrir y el sustantivo latas. ¿Qué palabra se forma? Muy bien, abrelatas. Veamos otro tipo de combinación para poder formar las palabras compuestas. Y esta sería al juntar un adjetivo con otro adjetivo. Recordemos que un adjetivo es una palabra que se utiliza para describir las características del sustantivo. Veamos un ejemplo de este tipo de combinación. Y es cuando se juntan los adjetivos agrio y dulce. ¿Qué palabra se forma? Muy bien, agridulce. Otra combinación de palabras compuestas son aquellas formadas por dos verbos. Un ejemplo sería el verbo comprar con el verbo vender. ¿Qué palabra se forma? Muy bien, compraventa. ¿La habías escuchado? Veamos otro tipo de combinación en la que se pueden unir dos palabras y formar palabras compuestas, que es cuando se une un adverbio y un adjetivo. El adverbio es una palabra que expresa circunstancias de lugar,
modo, tiempo y cantidad. Algunos ejemplos de adverbios son aquí, cerca, lejos, después, tarde, hoy, mucho, poco, nada, sí, quizá, bien o mal, entre muchos otros. Veamos un ejemplo de esta combinación. Si juntamos el adverbio mal con el adjetivo criado, entonces se forma la palabra compuesta malcriado. Veamos otro tipo de combinación para formar palabras compuestas, y esta sería al unir un adverbio y un verbo. ¿Recuerdas la definición de adverbio? Por ejemplo, al juntar el adverbio mal y el verbo gastar, se forma la palabra malgastar. Aunque si se escribe primero el verbo y después el adverbio, también se pueden formar palabras compuestas. Un ejemplo de este tipo de combinación sería el verbo mandar más el adverbio más, formando así la palabra compuesta manda más. ¿Sabes su definición? Pero aún existen más formas de crear palabras compuestas, y es uniendo un pronombre con un verbo. El pronombre es una palabra que sustituye al nombre o al sustantivo. Por ejemplo, aquella, esa, esta, él, yo, tú, ellos, nosotros, aquel, nuestro, entre otros. Veamos un ejemplo de este tipo de combinación. Y esto sería quién y querer. El pronombre es quién y el verbo es querer, formando la palabra compuesta quien quiera. Veamos esta última combinación para formar palabras compuestas, y es juntando un adverbio con un sustantivo. En este caso sería el adverbio mal y el sustantivo humor. ¿Qué palabra se forma? Muy bien, mal humor. Ahora veamos algunas de las características de las palabras compuestas. Y es que las palabras que se unen pueden sufrir modificaciones como acortarse, cambiar alguna letra o agregar otras. Por ejemplo, arco iris, pelirrojo y 100 pies. Observa, en este ejemplo, las palabras que se unen son abrir y latas. Pero en la palabra compuesta dice abre latas. Abre es del verbo abrir y latas del sustantivo. Pero, ¿ya viste cómo se cambió la palabra abrir por abre? Por eso, esta característica menciona que las palabras que se unen se pueden modificar. Una palabra compuesta se forma a partir de dos palabras simples. Estas nuevas palabras formadas a partir de otras dos palabras simples tienen su propio significado, su forma de escribirse y su acentuación, siendo una palabra en sí misma, independiente de las dos que la componen. En algunos casos también se pueden escribir juntas. En otros, son un paso previo a que se admita en los diccionarios su escritura en una sola palabra. Por ejemplo, pez espada, año nuevo, medio ambiente. Otra característica es que, en algunos casos, las palabras se escriben juntas y sin modificaciones. Observa, este ejemplo, las dos palabras que se unen son mal y gastar. Se escriben igual en la palabra compuesta. También otra característica es que pueden quedar separadas con un espacio en medio, como pez espada, año nuevo o medio ambiente. Además de que están unidas por un guión, esa es otra característica, como político social, actor escritor, teórico práctico. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya hayas aprendido las diferentes formas de unir algunas palabras para generar palabras compuestas. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.